La noche se presentaba tranquila en el vecindario, con el murmullo lejano de los coches y el canto ocasional de un ave en el árbol frente a mi casa. Era una de esas noches en las que me sentía completamente inmerso en mi mundo de videojuegos. En mi habitación, la luz azul de la pantalla iluminaba mis rasgos, reflejando mi concentración en cada movimiento que hacía en el juego. Era mi escape, mi refugio, lejos de las preocupaciones del día a día. De repente, un sonido sutil interrumpió mi concentración. Al principio pensé que era un efecto del juego, algo que había pasado desapercibido entre el bullicio de disparos y explosiones. Pero luego, el ruido se intensificó, como si algo estuviera moviéndose en el primer piso. Un escalofrío recorrió mi espalda y aunque la adrenalina empezaba a bombear en mis venas, me dije que era solo mi imaginación. Aún así, el sonido persistía, un crujido que no podía ignorar. Solo es la casa, murmuré para mí mismo, pero en el fondo sabía que no podía quedarme ahí sentado. La curiosidad y la inquietud me llevaron a levantarme, dejando el control a un lado. Caminé lentamente hacia la puerta de mi habitación, el corazón latiéndome en el pecho como un tambor. Cada paso se sentía pesado y el aire parecía más denso a medida que me acercaba a la escalera. Al asomarme, vi sombras danzando en la sala. Mi respiración se detuvo. Un frío gélido me recorrió el cuerpo. ¿Qué demonios?, susurré, retrocediendo un par de pasos. Las sombras seguían moviéndose, y aunque traté de mantener la calma, mi mente se llenó de imágenes aterradoras. No podía creer que alguien pudiera estar en mi casa. Me escondí detrás de un mueble, mi corazón latiendo descontroladamente, sintiendo que el silencio se volvía ensordecedor. Desde mi escondite, escuché murmullos, voces graves que se intercambiaban palabras en un tono bajo. «Revisa el cajón de la cocina», dijo uno de ellos. «No puede estar lejos». Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué estaban buscando? ¿Por qué habían entrado en mi casa? La adrenalina me mantenía alerta, pero el miedo se transformaba en un nudo en mi estómago. Apreté mi teléfono en la mano, buscando una forma de pedir ayuda. «Dios, por favor, que mis amigos estén despiertos», pensé, mientras mis dedos temblaban al escribir un mensaje. «Ayuda, intrusos en mi casa, llamen a la policía». Mi corazón se aceleró aún más cuando envié el mensaje, sintiendo que cada segundo que pasaba era una eternidad. «No lo podemos dejar aquí», dijo una de las sombras, y pude ver que se movían con una urgencia inquietante. «Si no encontramos lo que buscamos, estaremos en problemas». Mis pensamientos se desbordaban. ¿Qué podrían estar buscando en mi casa? La situación se sentía cada vez más peligrosa y el ambiente se cargaba de tensión. Un sonido metálico resonó en el aire, como si uno de ellos hubiera abierto un cajón. «Nada aquí», gruñó otro frustrado. «Busquen mejor». En ese momento, mis pensamientos se tornaron oscuros. ¿Qué harían si me encontraban? La idea de ser descubierto era aterradora, y el deseo de escapar se convirtió en una necesidad urgente. Sin embargo, sabía que debía permanecer en silencio. El sonido de mis latidos y mi respiración parecía ensordecedor en comparación con el murmullo de las sombras. La angustia me llenaba, y mientras me mantenía oculto, mis pensamientos giraban en torno a cómo había llegado a esta situación. ¿Por qué a mí?, me pregunté silenciosamente. ¿Qué he hecho para merecer esto? Mi mente estaba en un torbellino de confusión y miedo, y todo lo que podía pensar era en la fragilidad de la vida y lo rápido que todo podía cambiar en una noche. Esa noche, la tranquilidad que había imaginado se había desvanecido, dejándome en un estado de parálisis y terror, esperando que el destino decidiera mi próximo movimiento. Desde mi escondite, detrás del mueble,
El corazón me latía con una fuerza descontrolada. La oscuridad de la sala me envolvía y el frío sudor en mi frente me recordaba lo real que era la situación. A través de las sombras, logré distinguir 4 figuras vestidas de negro. Sus voces eran un murmullo inquietante, pero las palabras que alcanzaba a escuchar me helaban la sangre. «¿Dónde está el maldito código?», dijo uno de ellos, con un tono que era una mezcla de frustración y urgencia. «No tenemos tiempo que perder. Si la policía llega antes de que lo encontremos, estamos acabados». Mis manos temblaban, y el teléfono que sostenía parecía un objeto extraño entre mis dedos. Necesitaba hacer algo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré abrir la aplicación de mensajes y escribir a mis amigos: «Ayuda, invasión en mi casa, llamen a la policía». Justo cuando envié el mensaje, el sonido de pasos se acercó a la escalera. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que uno de ellos venía directo hacia mí. «¿Escuchaste eso?», preguntó otro, su voz sonando tensa. «Creo que hay alguien aquí». «Cállate, revisa todo. No puede haber nadie. Este lugar debería estar vacío», respondió el primero, y su tono me hizo sentir como un ratón acorralado. Contuve la respiración, mis ojos fijos en la escalera, esperando que el intruso no me descubriera. El tipo que estaba cerca de la escalera se inclinó y miró hacia la parte inferior. Su rostro, iluminado brevemente por la luz de su teléfono, mostraba una expresión de determinación. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Un rostro que no debería estar en mi casa, en mi vida. «Vamos, no hay nada aquí», gritó uno de los otros, y el eco de su voz resonó en la habitación. «Si no encontramos lo que buscamos, seremos los próximos en el ataúd». «Cálmate, solo tenemos que buscar un poco más», le respondió el primero, y en ese momento sentí que el tiempo se detuvo. Escuchar sus palabras me llenó de pavor, y el pensamiento de que estaban buscando algo en mi propia casa era casi insoportable. Mientras ellos continuaban husmeando, escuché un golpe fuerte en la cocina. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de ellos, y el silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en mi pecho. Estaba tan concentrado en no hacer ruido que olvidé por un momento la realidad de mi situación. Decidí arriesgarme y enviar otro mensaje. «Por favor, apúrense. Están buscando algo importante». Mi pulso aumentó al presionar enviar, y justo en ese instante, uno de los hombres se giró bruscamente hacia la escalera. «¡Vengan aquí! Creo que hay alguien en el segundo piso», gritó, y mi corazón se hundió. La adrenalina me invadió. Sabía que tenía que actuar rápido. Sin pensar, me arrastré un poco más lejos, buscando un lugar más seguro para ocultarme. Desde mi nuevo escondite, pude ver cómo el grupo se movía con rapidez, buscando en los rincones de la sala. «Si no encontramos el código, estamos en problemas», seguía repitiendo el que parecía ser el líder. Sus ojos se movían nerviosos, como si cada sombra pudiera ocultar a alguien. «¿Y si no lo encontramos? ¿Qué vamos a hacer?», preguntó uno de los otros, su voz temblando levemente. «Lo encontraremos. Necesitamos deshacernos de cualquier prueba, y eso incluye a cualquier persona que esté aquí», respondió el líder con una frialdad que me heló por dentro. La amenaza en sus palabras resonó en mis oídos, y mi mente comenzó a buscar una solución desesperada. Mientras tanto, sentí mi teléfono vibrar nuevamente. Era una respuesta de mis amigos. «Estamos en camino. Diego, ¿dónde estás?». Mi corazón se llenó de esperanza, pero también de terror. ¿Llegarían a tiempo para ayudarme? El caos que se desarrollaba a mi alrededor me hizo darme cuenta de que cada segundo contaba. Mis amigos estaban en camino, pero yo estaba solo, atrapado en una situación que se tornaba más peligrosa
con cada instante que pasaba. Sin embargo, no podía dejar de pensar en una cosa. Debía protegerme, y debía proteger lo que fuera que esos hombres creían que yo tenía. El silencio en la casa se había convertido en un eco aterrador. Cada crujido del suelo parecía amplificarse, y mi corazón latía con una intensidad que me hizo preguntarme si los intrusos podían oírlo también. Desde mi escondite, detrás del viejo mueble de la sala, escuchaba sus murmullos, palabras cortas e ininteligibles que se entrelazaban con el sonido de objetos siendo movidos y el roce de sus ropas. Sentía que mi respiración se volvía cada vez más superficial, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado. «¿Qué estamos buscando aquí?», decía uno de ellos en un tono bajo, pero urgente. «No lo sé, pero el jefe dijo que había algo importante. Necesitamos encontrarlo antes de que alguien más lo haga», respondió otro, con un tono que me heló la sangre. «¿Algo importante?», pensé, sintiendo un escalofrío recorrerme. De repente, una palabra resonó en mi mente. «Pago». ¿Qué tipo de pago? ¿Acaso estaba relacionado con algo que no debía haber visto? La incertidumbre se apoderó de mí. ¿Qué era lo que realmente estaba en juego aquí? Mis manos temblaban al sostener mi teléfono, y la idea de llamar a la policía se convirtió en un dilema. ¿Y si me escuchaban? ¿Y si decidían que era más fácil eliminar un testigo que arriesgarse a ser atrapados? Pero la urgencia de la situación me superó. Con un movimiento rápido y silencioso, escribí un mensaje a mis amigos. «Ayuda. Estoy en casa. Hay 4 tipos armados aquí. Llamen a la policía». El tiempo se estiraba como un chicle. Cada segundo era un recordatorio de mi vulnerabilidad. Desde mi escondite podía escuchar a los hombres moverse por la casa, abriendo y cerrando puertas, buscando algo. De vez en cuando, uno de ellos se acercaba a la sala y yo contenía la respiración, tratando de no hacer ruido, sintiendo que el mundo entero se había detenido en ese instante. «Rápido, no tenemos todo el tiempo del mundo», dijo uno de ellos, su voz tensa y llena de frustración. «Si no encontramos eso, estaremos en problemas. El jefe no se lo tomará a la ligera», replicó otro, mientras el sonido de un objeto de vidrio rompiéndose resonaba en el aire. Me preguntaba qué era exactamente lo que estaban buscando. ¿Por qué mi casa? ¿Había algo en mis cosas que les interesara? La incertidumbre se transformó en un nudo en mi estómago. Justo cuando pensé que iba a colapsar de la ansiedad, mi teléfono vibró en mi mano, rompiendo el silencio que me rodeaba. Era un mensaje de mi amigo Alex. «Estamos en camino, Diego. ¿Estás bien?» «No. Hay hombres armados en mi casa. Por favor, apúrense», respondí rápidamente, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Al menos sabía que alguien estaba al tanto de mi situación. Pero eso no disminuía la preocupación que me consumía. De repente, una risa burlona resonó en la sala. «Vamos, esto es un chiste. Ni siquiera hay nada aquí que valga la pena», dijo uno de ellos. Su tono era despectivo, pero en su voz se podía percibir un nerviosismo subyacente. «Dame un segundo. Voy a revisar el cuarto de los videojuegos. Tal vez haya algo que valga la pena», dijo otro. Y el sonido de pasos se acercó a mi escondite. En ese momento, el pánico me paralizó. ¿Y si me encontraban? ¿Qué harían conmigo? La adrenalina corría por mis venas mientras buscaba una salida, pero estaba atrapado. No había más remedio que quedarme ahí, esperando con el alma en vilo. La idea de ser descubierto era aterradora, y sentía que mi mente entraba en un estado de pánico. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, escuché el sonido de una sirena a lo lejos. Mi corazón dio un salto. Podía ser. La policía estaba realmente en camino. La risa burlona de los intrusos se desvaneció, reemplazada
por un silencio tenso. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de ellos, su voz ahora cargada de inquietud. No lo sé, pero tenemos que apresurarnos. No podemos quedarnos aquí más tiempo, respondió otro, y la sensación de urgencia se palpaba en el aire. Mi mente corría a 1000 por hora. La llegada de la policía era una esperanza, pero también significaba que el tiempo se estaba acabando. ¿Qué harían los hombres al darse cuenta de que estaban acorralados? El silencio en mi habitación se rompía con el incesante golpeteo de mi corazón. Desde mi escondite, detrás del sofá, observaba cómo uno de los hombres de negro, un tipo alto y robusto, sacaba un arma de su chaqueta. La fría luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro, que estaba marcado por una determinación feroz. Era como si el tiempo se detuviera. Todo lo que podía escuchar era el sonido sordo de mi respiración y el zumbido de la adrenalina en mis oídos. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí?, preguntó uno de los otros intrusos, su voz tensa y nerviosa. Si la policía llega, estamos fritos. Cálmate, respondió el hombre del arma, con una voz profunda y grave. Solo necesitamos encontrarlo y salir. No hay tiempo que perder. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, todavía esperando que mis amigos respondieran. La luz de la pantalla iluminaba mi rostro en la oscuridad, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Sabía que si ellos encontraban mi ubicación, todo estaría perdido. La idea de ser descubierto me llenaba de terror. Escuché a los hombres moverse por la sala, revisando cada rincón, cada mueble. El sonido de sus botas sobre el suelo de madera resonaba como un tambor en mi pecho. ¿Y si está escondido en la habitación?, sugirió otro, su voz apenas un susurro. Podríamos revisar allí primero. No, 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 dijo el primero, casi gritando. Si lo hacemos, corremos el riesgo de ser atrapados. Tenemos que quedarnos juntos y no dividirnos. Pero si no encontramos lo que buscamos, no tendremos otra opción, replicó el tercer hombre, visiblemente agitado. La última cosa que quiero es terminar en la cárcel por esta locura. Fue en ese momento que escuché el sonido de una sirena a lo lejos. Mi corazón se aceleró aún más. Sabía que la policía estaba cerca, y eso solo aumentó la urgencia en el aire. Los intrusos se miraron entre sí, sus rostros reflejando una mezcla de pánico y determinación. «Tenemos que irnos ya», gritó el hombre del arma. «No podemos quedarnos aquí». «¿Y qué pasa si no encontramos nada?», preguntó el más joven del grupo, su voz temblorosa. «Estaremos en problemas». «Menos charla, más acción», insistió el líder, apuntando su arma hacia la puerta. «Salgan, ahora, no podemos esperar más». Mientras se preparaban para irse, noté que uno de ellos se detenía, mirando fijamente hacia la esquina de la sala. «Espera», dijo, frunciendo el ceño. «¿Qué es eso?». Mi corazón se detuvo. Me había descubierto. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo que cada fibra de mi ser estaba a punto de estallar. La tensión era palpable. Observé cómo el hombre se acercaba lentamente, escaneando el área, buscando cualquier indicio de mi presencia. «Quizás hay alguien aquí», murmuró, su voz llena de sospecha. «No hay tiempo para esto», dijo el líder casi gritando. «Salgamos ya». En ese instante, la sirena de la policía se volvió más cercana. Un destello de luces azules y rojas a través de la ventana iluminó la sala, creando sombras danzantes en las paredes. Los hombres, ahora en pánico, comenzaron a discutir frenéticamente sobre qué hacer. «No podemos ser atrapados aquí», dijo uno, su voz quebrándose por la ansiedad. «Si nos atrapan, estamos acabados». «Debemos salir por la puerta trasera», sugirió otro, señalando hacia el pasillo. «Rápido». Mientras se movían, sentí una mezcla de alivio y terror en mi pecho.
Sabía que la policía estaba aquí, pero también sabía que esos hombres eran peligrosos. Si lograban escapar, podría ser el último día de mis amigos y de mí. La adrenalina corría por mis venas y en un acto de desesperación decidí que necesitaba hacer algo. Con el corazón latiendo descontroladamente, me arrastré lentamente hacia la esquina de la sala, buscando una salida. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La atmósfera estaba cargada de miedo y desesperación, y mientras los hombres se preparaban para escapar, supe que debía actuar rápido. El sonido de sirenas se hacía más fuerte, un eco lejano que prometía ayuda. Sin embargo, el pánico en la sala era palpable. Desde mi escondite, observaba cómo los 4 hombres en negro comenzaban a discutir frenéticamente, sus sombras danzando en las paredes mientras la luz de las sirenas iluminaba brevemente la habitación. El corazón me latía con fuerza, y cada golpe resonante en mi pecho parecía un tambor que marcaba el ritmo de mi creciente ansiedad. «Vamos, tenemos que salir de aquí», gritó uno de ellos, su voz rasposa y cargada de adrenalina. «No podemos dejar que nos atrapen». «Cálmate», respondió otro, su tono más calmado. «Si salimos por la puerta del frente, estaremos atrapados. Hay que usar la trasera». Mientras ellos discutían su próximo movimiento, mi mente corría a 1000 por hora. Sabía que la policía estaba cerca, pero la idea de que esos hombres pudieran escapar me llenaba de terror. No solo por mí, sino por lo que podrían hacer una vez que estuvieran libres. El hecho de que habían mencionado un pago resonaba en mi cabeza. ¿Qué tipo de negocio oscuro estaba detrás de todo esto? De repente, uno de los hombres se acercó a la puerta trasera. Mis ojos se abrieron de par en par. «No, no, no», pensé, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. Justo cuando estaba a punto de abrirla, escuché el sonido de pasos firmes. Era un oficial de policía. «¡Alto!», gritó el oficial, su voz resonante y autoritaria. La puerta se abrió de golpe y el hombre que intentaba escapar se encontró cara a cara con la ley. La escena se congeló por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro del intruso se tornó pálido y un segundo después comenzó a retroceder. «No te muevas», ordenó el oficial, mientras otros agentes se unían a él, rodeando al intruso. La tensión era casi insoportable. Desde mi escondite pude ver cómo se intentaba resistir, pero la superioridad numérica de los policías lo llevó rápidamente al suelo. «¡Ya estás atrapado!», exclamó uno de los oficiales mientras le colocaban las esposas. Mi corazón dio un vuelco. Uno de los intrusos había sido capturado, pero los otros 3 aún estaban en la casa. Podía sentir la angustia en el aire, una mezcla de alivio y terror. La idea de que los otros pudieran estar armados y listos para actuar era escalofriante. Escuché murmullos entre los oficiales, que rápidamente comenzaron a buscar en la casa. «Diego, ¿estás bien?», preguntó uno de los policías cuando se dieron cuenta de que estaba escondido. Su voz era suave, casi reconfortante. «Sí, sí, estoy bien», balbuceé, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a desaparecer, dejando solo un rastro de nerviosismo. «Vine a jugar videojuegos y luego escuché ruidos. Vi a los hombres entrar». «¿Cuántos eran?», inquirió otro oficial, tomando notas en su libreta. «4», respondí, mi voz aún temblando. «Tienen armas. Estaban hablando de un pago». A medida que las palabras salían de mi boca, el rostro del oficial se tornó grave. «¿Un pago? Eso no suena bien. Vamos a necesitar que nos cuentes más sobre eso». Mientras hablábamos, el intruso capturado comenzó a gritar, despotricando sobre la situación. «No saben lo que están haciendo. Nosotros no somos los malos aquí». Su voz resonaba en la sala, llena de desesperación. «¿Qué quieres decir con eso?».
Le preguntó uno de los policías, acercándose con cautela. La tensión aumentó y podía sentir cómo todos en la habitación contenían la respiración, esperando una respuesta. Estamos aquí por un negocio que no les concierne. No tienen idea de en qué se están metiendo, gritó, mientras las esposas lo mantenían firme en el suelo. Mis pensamientos se agolpaban, pero no podía procesar lo que decía. ¿Qué tipo de negocio? ¿Por qué mi casa? Los policías comenzaron a revisar el lugar, buscando evidencia, mientras yo intentaba asimilar la locura de la situación. A lo lejos, los otros intrusos podrían estar planeando su escape, y eso me llenaba de ansiedad. Tenía la certeza de que esto no había terminado. La noche que había comenzado como una simple sesión de videojuegos se había transformado en una pesadilla que no podía desenredar. La sirena de la policía aún resonaba en mi cabeza como un eco aterrador, mientras intentaba procesar lo que había sucedido. La adrenalina seguía corriendo por mis venas. Estaba sentado en el sofá con mi teléfono en la mano cuando un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Era de Rubén, mi mejor amigo. «Diego, ¿estás bien?», me preguntó. Su preocupación era palpable incluso a través de la pantalla. «Estoy aquí, Rubén. La policía está en la casa, pero…» Me detuve, incapaz de articular lo que había presenciado. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Rubén nuevamente, esta vez llamando. Contesté con un nudo en la garganta. «Diego, tengo que decirte algo. Uno de los hombres que atraparon es Martín». Su voz se quebró un poco y eso aumentó mi inquietud. «¿Martín? ¿El que desapareció hace meses? ¿Estás seguro?», pregunté, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Sí, lo vi en la noticia. Lo arrestaron anoche. Dicen que estaba con un grupo criminal». «Diego, no entiendo qué está pasando». Mi mente se llenó de recuerdos. Martín siempre había sido un chico problemático, pero nunca pensé que se involucraría en algo tan peligroso. Había escuchado rumores sobre un juego de apuestas ilegales, pero nunca le di importancia. Pensé que solo eran chismes de la escuela. «Rubén, creo que hay algo más. Esos hombres no estaban aquí por casualidad. Mencionaron un pago y…». Me detuve, recordando el disco duro que había encontrado meses atrás en la casa de un amigo. Había un código en su interior, algo que no debería haber estado ahí. «¿Qué código?», preguntó Rubén, su voz llena de curiosidad. «No sé exactamente qué es, pero creo que podría estar relacionado con ellos». Mi corazón latía con fuerza mientras hablaba. «Diego, eso es grave. Tienes que decirle a la policía». Su tono era serio, y no podía más que asentir, aunque sabía que él no podía verme. Mientras hablaba con Rubén, un oficial de policía se acercó a mí. Era un hombre de mediana edad, con una mirada que transmitía seriedad. «¿Está bien, joven?», preguntó, interrumpiendo mi conversación. Asentí, sintiendo que aún podía temblar. El oficial me miró con atención. «Hemos encontrado un hombre que intentó escapar. Nos dijo que estaban buscando algo en esta casa. ¿Sabe a qué se refiere?». Mi mente se nubló. No podía hablar de Martín, ni de lo que había encontrado. Pero también sabía que no podía quedarme callado. «Mire, hay algo que debo decirle». Tomé aire, mientras Rubén seguía hablando al fondo. «Hace unos meses encontré un disco duro que contenía un código. No sé qué significa, pero creo que los hombres que entraron en mi casa lo buscaban». El oficial frunció el ceño y tomó notas en su libreta. «¿Puede mostrarme ese disco duro?», me preguntó, con un tono de voz que dejaba claro que esto no era un juego. «Sí, está en mi habitación», dije rápidamente, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en mi pecho. Mientras me dirigía a mi habitación, sentí que la presión aumentaba.
Tenía que ser cuidadoso, pero también sabía que debía actuar rápido. Si realmente había algo en el disco duro que estos hombres querían, mi vida podría estar en peligro. Al llegar a mi habitación, abrí mi escritorio y saqué el disco duro. Era pequeño, pero pesado, como si guardara secretos que podrían destruirme. Cuando volví a la sala, el oficial lo tomó con cuidado. «Esto podría ser importante», dijo mientras lo examinaba. Mis manos temblaban al pensar en lo que podría suceder si el contenido del disco duro llegaba a ser revelado. «Diego», dijo Rubén al otro lado de la línea, «¿estás seguro de que quieres seguir con esto? Puede ser peligroso». «No tengo otra opción, Rubén. Ya estoy en esto», respondí, sintiendo que la determinación crecía en mi interior. Si estos hombres pensaban que podían asustarme, estaban muy equivocados. La noche aún no había terminado, y sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma.